Buenos días y buenas tardes a todos. Gracias un día más por estar acompañándonos en el podcast Artesanera. Hoy se lo estaba diciendo al invitado, estoy especialmente nerviosa por esta entrevista porque me resulta muy complicado de abordar como entrevistadora, porque no soy ni periodista ni nada, pero es verdad que al final soy persona. Así que os voy a presentar a Alberto Illa. Hemos tenido el honor de tenerle ya varias veces aquí en el cole haciendo unos cuantos speech, formaciones, etcétera, ¿no? En general. Sí, alguna charla. de sentimientos, y hoy vamos a hablar de sentimientos. Y vamos a hablar de gestión emocional, Alberto. Te lo estaba diciendo, es que en concepto me parece tan grande. Tan lejano, ¿no? Es como Sí. que es algo que parece que está ahí, que todo el mundo conoce, pero nunca llegó a alcanzarlo. Correcto. ¿No? Y es que quizá no tengamos que alcanzar algo en concreto, ¿no? Es simplemente hacerlo nuestro. ¿Qué es la gestión emocional? La gestión emocional es ser consciente de lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué emoción estoy percibiendo en ese momento? No es ponerse en la carga de identificar la emoción para conseguir liberarme de ella, ¿no? En su gran mayoría se tacha como gestión emocional el aceptar de forma no grata lo que estoy sintiendo sin poder darme el permiso de expresarlo. O sea, es como guardarme esa emoción, ¿no? La gestiono yo solo. Soy yo el que me tengo que comer el marrón. Pero, ¿y cómo la extiendo? ¿Cómo realmente, si evalúo que esa emoción que estoy sintiendo no es grata para mí, ¿por qué me la tengo que comer, ¿no? ¿Por qué esa gestión se supone que parte de mí? Evidentemente, partimos de una responsabilidad cuando queremos gestionar una emoción. Pero a la vez de que pensamos que es parte nuestra, tenemos que darnos el permiso de poder, de forma asertiva, compartirla con el mundo. Porque si no, es imposible, ¿no? Yo siempre digo que la gestión de una emoción sería más bien atravesar la emoción que estoy experimentando en ese momento. Y siempre lo hago, o la mejor manera de hacerlo es en soledad. Por eso contaremos luego unos pequeños tips, cómo hacerlo y demás, ¿no? Pero necesitas del resto. Para una buena gestión o una buena interpretación de lo que estoy sintiendo, necesitas de esa introspección en soledad y de la otra persona para poder experimentar si realmente lo que has vivido tú solo es realmente el alcance que le quieres dar para que esa emoción no se disipe, pero puedas caminar con ella y te sientas libre, no como una carga pesada constantemente que llevamos dentro de nosotros. ¿Y debo ponerle nombre? Te explico. Creo que me voy a poner en el gorrito de mamá, ¿vale? Qué difícil, ¿no? Es cuando, ahora, hoy en día, y ya lo sabes, ¿no? Que siempre se nos traslada, hay que dejar a los niños sentir, y decirles claramente lo que están sintiendo. Realmente a mí me parece, te lo digo como persona ya no como mamá, realmente me parece algo muy complicado. Porque te voy a poner una etiqueta a tus sentimientos, que primero que no sé si me gusta y segundo que no sé si es el correcto. Quiero decir que no sé si estás sintiendo ira, frustración, dolor. Qué complicado. Debemos de ponerles nombre, debemos identificar esos sentimientos. Debemos identificarlo, pero bueno, yo siempre parto de la idea de que la emoción primaria, aunque siempre se dice que son 5, ¿no? Miedo, asco, ira, rabia y alegría, la emoción primaria para mí es el miedo, ¿vale? Que es lo único que yo suelo etiquetar. Lo demás son las consecuencias subjetivas de la persona. Entonces, lo que para ti supone ira, quizá para la otra persona es más tristeza. Entonces, es más siempre preguntar, en este caso, si sea el niño o lo que sea, ¿no? O una persona, un familiar, tu pareja, evidentemente, ponerse en sus zapatos y preguntarle qué está sintiendo, pero normalmente sacamos una percepción errónea de lo que es la otra persona. Y es un gran error etiquetarlo, porque cuando etiquetamos lo hacemos desde nuestra manera de ver el mundo.
de nuestra manera de ver el pasado, de nuestra manera de interpretar las emociones, y de ahí viene la confusión. Por eso es mejor dar el permiso a la otra persona que nos cuente qué es, y si la otra persona decide etiquetarlo, vamos a ver qué hay detrás de esa emoción. Por eso digo que si la primera es el miedo, la primera emoción literal es miedo, tiene 3 consecuencias el miedo: ataque, ira, ¿no? Y bloqueo. Y de ahí viene el sentimiento, que es la interpretación que hago con ese miedo. Por eso tendemos a etiquetar. Etiquetamos para creer que transmitimos seguridad a aquello que estamos experimentando, cuando es todo lo contrario. Entonces es inevitable etiquetar, ¿vale? Porque en este mundo, en donde usamos las palabras, necesitamos corroborar que lo que estamos sintiendo en ese momento tiene un significado, ¿vale? Así que es inevitable etiquetar, pero hay que saber qué hay detrás de esa etiqueta. Eso es importante. ¿Y qué diferencia hay entre gestionar una emoción o reprimirla? Gestionar es hacer introspección a aquello que estás experimentando. Reprimirla es cuando yo estoy sintiendo, por ejemplo, miedo, ¿vale? Mi emoción primaria es el miedo. Yo puedo sentir, en base al miedo, tristeza o desasosiego por otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero es que gestionar es más conocerte más a ti mismo, que es todo lo contrario a etiquetar aquella emoción que estás experimentando. Pero me gusta que hablemos del miedo. Tú al final, como persona, ¿no? Cuando tienes típica pesadilla, yo creo que es cuando todos empezamos a conocer el miedo, ¿no? O al menos a sentir esa emoción con una etiqueta clara de esto es miedo, o sea, estoy pasando miedo porque he tenido un sueño terrorífico, pero no lo voy a gestionar, o sea, lo que intento todo el tiempo es me olvido de ello, lo aparto, esto no ha existido, y eso es una gestión o es una represión, y voy por ahí sobre todo. Vale, perfecto. Evidentemente es una represión, ¿vale? Porque nos han enseñado desde pequeñitos a no poder expresar nuestras emociones, porque si las expresábamos posiblemente tenían consecuencias negativas para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para nuestro entorno. Nos han hecho sentir culpables por lo que sentimos, fíjate qué curioso. Entonces tendemos a reprimir creyendo que olvidamos. Y en cierta manera es así. Cuando reprimimos una emoción, en un lapsus de tiempo hemos ocultado en el cajón, ¿no? Más oscuro esa emoción, pero sigue ahí. Por eso el reprimir aparentemente te da una cierta satisfacción. Y todo el mundo seguimos haciendo lo mismo. No expresamos de forma asertiva o de forma con ira también aquello que sentimos, porque creemos que podemos hacernos cargo de ella y que se va a disipar. Cuando lo único que hace es registrarse en nuestro inconsciente, hacerse más grande, una bola que va creciendo poco a poco, y al final, cuando te quieres dar cuenta, ya no sabes cómo manejarla porque es tan abundante que te arrolla completamente. Por eso la represión es solo una manera de querer olvidar una verdad que hay dentro de ti. La represión lo único que hace es generar la idea de que puedes tener un espacio de olvido en el que nunca te hagas cargo de aquello que has sentido, cuando al final te va a perseguir con un fantasma que no te va a dejar vivir. Antes has hecho referencia a una palabra que a mí me gusta especialmente tocar, que es responsabilidad. Sí. Y te voy a decir, en responsabilidad, cuando hablamos de sentimientos, y vuelvo a decirte que yo tengo una personita en casa que al final, ella es muy chiquitita y claro, pues tiene muchos sentimientos muy variopintos, la verdad. Y creo que todos los que tengan la oportunidad de escucharte, creo que se identificarán bastante conmigo. Qué difícil es, no sé si en realidad es necesario que nosotros hagamos ese trabajo de corresponsabilidad con los sentimientos. Te pongo un ejemplo. Vale. Voy a continuar con las pesadillas. Yo puedo acompañarla, puedo darle un abrazo, decirle, tranquila hija, no te preocupes, esto solo ha pasado en tu cabeza. Pues yo creo que es un poco lo que nos dicen a todos, ¿no?
estás en casa, estás protegida, ten el sentimiento este de protección y al final no me doy cuenta porque es algo que es completamente innato y al final es como no sé si es como nos han educado o es la mejor manera que nos sale de expresar esa calma, es transmitir esa calma en ese momento necesario y sin embargo lo que le estoy causando es dolor porque no entiende. Pero ¿por qué no entiendes tú, mamá, que esto a mí me afecta? Y por esto vuelvo otra vez a esa palabra, ¿no? De responsabilidad. Responsabilidad con sentimientos. Evidentemente, a ver, tú lo único que intentas en ese momento es calmar, pero te está afectando mucho más a ti que a ella. Es tu sentimiento de intentar que ella no sufra el que te hace intentar conseguir de cualquier manera que tú no sufras. Al final, cuando nuestros hijos, bueno, si son pequeñitos sobre todo, y vienen de una pesadilla o cualquier circunstancia que haya vivido en el cole o donde sea, lo único que queremos es ayudarles, pero ¿desde qué perspectiva? ¿No? Totalmente subjetiva a la tuya. Entonces, hay cierta, suena mal, pero hay cierta manipulación para poder que el niño se libere rápido del sentimiento que está experimentando. ¿Pero por qué? Porque nosotros, desde el consejo o la ayuda que queremos dar, estamos totalmente coaccionados por nuestra propia emoción de salvar al niño. Y muchas veces no le damos el permiso de simplemente hacerle preguntas para que él o ella saque sus propias conclusiones, ¿vale? No sé si más o menos... Jolín, qué difícil. O sea, lo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Es confiar. O sea, tú tienes que confiar en el niño, en que tú eres su tutor, ¿vale? Porque para los niños incluso eres su Dios, porque no existe nadie más que le pueda dar un mundo tan rico como el que le estás dando tú. Pero evidentemente desde la confianza es saber que, evidentemente, independientemente de la edad que tenga, tiene unos recursos fantásticos, no solo en fantasía, que es el sueño de donde proviene ese miedo, ¿no? Sino de también poder lidiar con ello. Es acompañar. Es preguntar para que la otra persona, independientemente de si es niño o mayor, saque sus propias conclusiones. Y desde esa confianza entiendes que tiene recursos, que no eres tú el único sostén. Evidentemente estás ahí para apoyar, ¿no? Te pones en sus zapatos. Pero no intentar que se calme como a ti te gustaría, porque eso es control. No intentar que mediante palabras bonitas, cariño, evidentemente tiene que existir, ¿vale? Intentar que calme rápido o que entienda esa pesadilla como tú la entendiste o como tú que quisiste olvidarte de ella en su momento. Es más bien confiar en la persona y hacerle preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Vale? ¿Qué te ha llevado a sentir eso? ¿No? Cuando te despertaste, ¿qué es lo primero que te viene en mente? ¿No? ¿A quién querías buscar? ¿Qué querías reclamar? ¿Cómo te sientes ahora mismo con respecto a ello, ahora que ha pasado un tiempo? Es todo hacerle preguntas para que reflexione el niño o la niña, más que intentar calmar. ¿Y con los adultos? Igual, sí somos como niños. Somos peores porque, mira, tú de 0 a 7 años creas tu personalidad, ¿vale? Luego le das ciertos matices, pero tú ya estás ahí identificado como tú crees que eres con respecto al mundo, ¿vale? Partimos de esa base. Y las circunstancias que te van surgiendo tienen mucho que ver con todo lo que viste en tu infancia. Evidentemente va cambiando ciertos conceptos, ciertas ideas que tú vas cogiendo de un lado o de otro, ¿vale? Pero esos miedos, esa emoción primaria, ¿vale? Y luego los sentimientos secundarios siempre están ahí. Entonces, ¿qué mejor tratar a una persona que en confianza? Que dándole y prestándole tu escucha, tus oídos, sabiendo que la otra persona tiene los mismos recursos que tú, pero que tiene una interpretación distinta. Entonces, si tú intentas calmar su dolor con tu interpretación del mundo, quizá la persona tenga otra visión distinta del mundo. Para ti el color azul es el que representa el mundo y para él o ella es el rojo. Entonces, si tú intentas inculcar o decir, aunque suene mal, manipular, que el azul es su salvación, quizá no lo comprenda. Es más, hacerle preguntas en relación a ese rojo que tiene en su mente.
Que algún día llega a la conclusión de que el azul y compartís lo mismo, es perfecto, puede ser, pero quizá quiera permanecer con ese rojo porque es lo que le da tranquilidad y bienestar. Y existe una razón absoluta cuando hablamos de sentimientos. Ahora me comentabas lo de tú ves el mundo azul o lo ves rojo. Yo creo que al final, como bien decías antes, nosotros como humanos en general, pequeños, mayores y absolutamente todos, cuando damos consejos, y voy a abrir aquí un melón, ¿vale? Cuando damos consejos emocionales, lo estamos llevando, ¿no?, a nuestro terreno y razón absoluta, por nuestra experiencia. Evidentemente. Y cuando damos el consejo, te hago ya esta pregunta, cuando damos el consejo y no sale como nos gustaría, ¿cómo nos sentimos nosotros? Muy frustrados. Vale, ¿por qué? Si lo único que queríamos era apoyar a otra persona, ¿no será más bien que lo único que queríamos es llevar razón? Totalmente. Entonces, lo que queremos inculcar, que está muy bien, cuando nace del corazón a nuestros hijos, es que nuestro razonamiento, que a nosotros nos ha servido, le pueda servir a la otra persona. Pero la otra persona sigue pensando que tiene una percepción distinta a la tuya por las circunstancias que haya vivido. Entonces, de ahí el consejo. Te aconsejo algo que ni siquiera yo soy partícipe de ese consejo, porque muchas veces aconsejamos y ni siquiera somos realistas, porque aquello que aconsejamos ni siquiera nosotros lo cumplimos. Es más bien que intentamos que la otra persona piense como nosotros. Sí, o sea, al final es lo que te decía. Voy a poner un poco en antecedentes a los que nos escuchen hoy, que yo antes de darle al botoncito de grabar le decía, Alberto, estoy especialmente nerviosa porque para mí el tema de los sentimientos es algo mucho más básico. Quiero decir, si te sientes mal, pues cámbialo, si lo puedes cambiar, si no lo puedes cambiar, no pasa nada. Haz todo lo que puedas, seguro que ese sentimiento derivará en otro. Al final las cosas con el tiempo, no te voy a decir que se curan porque a mí me parece una falsa definición, no me gusta lo de el dolor cicatriza y ese tipo de cosas no me terminan de gustar. Yo creo que todos los sentimientos, buenos y malos, son parte de ti. Y por eso te decía, para mí es todo mucho más sencillo que en realidad, ¿no? Y siguiendo poniendo en contexto a los oyentes, le pedí a Alberto que antes de hacer la entrevista me ayudara un poco con las preguntas. Y hay una pregunta que a mí especialmente me ha llamado la atención, es ¿qué papel juegan las emociones negativas en nuestro crecimiento personal? Y te voy a hacer una puntualización, no solo en el crecimiento personal. No lo voy a dejar solo en el crecimiento, sino en general. ¿Qué papel juegan? A ver, la primera función es que ya estamos etiquetando otra vez. Es que no hay emociones negativas. Emoción viene de emovere, de moverte. Una emoción está ahí para que nosotros, durante toda nuestra historia, hayamos podido sobrevivir. Y ahí no juzgábamos si la emoción era buena o mala, ¿verdad? Ahí simplemente reaccionábamos en base a nuestros sentimientos, pero de esa emoción. Si ahora tendemos a etiquetar que una emoción es mala, ¿vale? Al final en nuestra vida nos vamos a representar en este mundo con aquello que nos identificamos. Si identificamos que esa emoción es mala, evidentemente va a caminar siempre como un lastre en nuestra vida. Y cuando la sintamos, porque inevitablemente la volveremos a sentir, vamos a sentirnos mal. De ahí que la emoción primaria, como he dicho antes, es el miedo, ¿vale? Imagínate que tú te enfadas con tu madre, ¿vale? Y sientes miedo por lo que está surgiendo dentro de ti, ¿vale? El miedo es algo general, ¿vale? Es adaptativo, lo tiene todo el mundo, el miedo, ¿vale? Pero el sentimiento es subjetivo, es solo tuyo. Entonces, tú después de esa conversación que te estás sintiendo mal, el sentimiento puede ser de frustración porque no has conseguido que tu madre piense como tú, por ejemplo, o de tristeza porque no te has podido acercar a ella. Entonces, ahí viene la importancia de entender que el sentimiento es subjetivo y que se puede cambiar, ¿vale? Pero no es ni malo ni bueno. Es la percepción que tienes tú
de la experiencia que has vivido en base a esa emoción de miedo. No sé si me puedo explicar o me explico demasiado. No, yo lo estoy entendiendo. Pero es eso, no existen emociones ni buenas ni malas. Las emociones están para experimentarlas. Y las consecuencias de cualquier acto de movimiento en base a la emoción que tú estás viviendo siempre es positiva. De hecho, si tú evalúas en tu pasado cualquier emoción que hayas sentido sin etiquetarla, emoción que para ti era mala, ¿vale? Quizá con el tiempo te has dado cuenta que de allí has sacado algo positivo y te ha ayudado a mejorar, a prosperar, a sacar mucha más fuerza, a ampliar tus conocimientos, a sentirte más maduro o más madura. Al final, mirando con retrospectiva, toda emoción está ahí para ayudarte. Es un impulso. Entonces, un impulso que es biológico para la supervivencia no puede ser ni bueno ni malo, es neutro. No lo sé, ¿no? Porque tú estás supeditado, siempre estás supeditado a la gestión emocional en función de cómo te haya ocurrido una cosa u otra, ¿no? Y el sentimiento. Y ese sentimiento influye en cómo tú gestionas emocionalmente en tu ahora, ¿no? Claro, porque ese sentimiento tú ya sí que le estás etiquetando. Tú ya le das una notoriedad como que es malo. Evidentemente, en base a tu experiencia, como hemos dicho, has generado la idea de que ese sentimiento a ti te condiciona, que no puedes cambiarlo. Y ahí sí estás considerando que ese sentimiento es malo. Pero la emoción primaria simplemente es miedo. Es miedo ante una situación novedosa. Por ejemplo, si yo viniese aquí con miedo a este podcast, ¿no? Evidentemente, puedo etiquetar qué es miedo o puedo etiquetar que simplemente es una emoción ante algo novedoso que voy a experimentar. No, tengo miedo, ¿vale? Bueno, ya empiezo a etiquetar. Entonces, en base a eso tengo un sentimiento. ¿Me saldrá bien la entrevista? ¿Tengo un sentimiento de alegría por hacer la entrevista? ¿O tengo un sentimiento de que quizá no sea suficiente y entonces empiezo a frustrarme? Entonces ahí sí le estamos dando una connotación negativa. ¿Pero dónde parte? ¿De dónde parte? De nosotros. Pero la emoción en sí no es ni positiva ni negativa. Son nuestros sentimientos, en base a nuestra experiencia de vida, a nuestro pasado, lo que hace que nosotros le demos como algo positivo o negativo a la propia emoción. Mira, la siguiente pregunta le he estado dando un montón de vueltas porque quiero ponerte un ejemplo que creo que a día de hoy es necesario trasladar a pequeños y mayores, ¿vale? Sí. La pregunta dice así: ¿cómo podemos aprender a identificar la raíz de nuestras emociones en lugar de solo reaccionar ante ellas? Antes hablabas de si tú sientes miedo de venir al podcast, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? Y sin embargo yo creo que, no sé si hoy en día o es un sentimiento que yo tengo, cada vez más me encuentro con una sociedad que le cuesta mucho más porque se están poniendo unas metas terribles y el sentimiento de, no sé si es miedo en realidad, no sé si lo estoy etiquetando bien, pero ese miedo a no llegar, a no hacerlo lo suficientemente bien, a no estar a la altura, convive con nosotros todo el tiempo. Sí, el curso de Milagros dice que te pones metas demasiado altas para decepcionarte rápidamente. ¿Para decepcionarte rápidamente? Básicamente te estás poniendo expectativas demasiado altas porque hay una parte dentro de ti que piensa que eres demasiado pequeño para alcanzarlas. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Aparentemente. ¿Y no es en realidad forzarte a trabajar más? Sí, y al final lo conseguimos. Por eso nunca llegamos a nada. Nunca hay nada. Alberto. No, pero es que hay que ser conscientes de eso, de que cuando tú constantemente te pones pruebas para mejorar, ¿vale? Hay que ver si esa prueba que te quieres poner es realista, ¿no? O simplemente estás reinterpretando más la visión que tienes de ti mismo. Me explico. Si yo en mi vida lo único que me ha funcionado es el sacrificio en mi trabajo, ¿vale? Las expectativas serán altísimas. Cada día me pondré unas metas enormes, porque irán acordes al sacrificio que tengo. Y cuando vea que no las alcanzo, seguiré reinterpretando mi condición de que me tengo que sacrificar y al final me podré decepcionar como siempre lo he hecho. Por eso tengo que seguir y al final nunca encuentro
¿Y no crees que va relacionado en que cada vez necesitamos más gustar y la aprobación del resto? Yo siempre creo que pasó. Lo que pasa es que ahora con las tecnologías, ¿no?, con las redes sociales, con la forma que tenemos de mostrarnos al mundo, evidentemente siempre necesitamos que nos miren, ¿vale? Es una parte de nosotros desde pequeños y luego en la historia del ser humano siempre nos intentamos juntar con los demás y que nos acojan, ¿no?, que nos quieran, ¿no? Por eso el curso de milagros dice que solo hay dos emociones, amor y miedo. ¿Y cuál decides elegir? Entonces, en esa búsqueda constante de ese amor, ¿no?, al final nos amparamos en la escasez de que ese miedo nos lleve a que nunca podamos conseguir ese amor, que es inalcanzable para nosotros. Pero constantemente sí buscamos la aprobación de los demás, buscamos que nos miren, buscamos que nos quieran, por eso tiramos de redes sociales, por eso tiramos de que cuando, por ejemplo, buscamos un propósito, ¿no?, vaya acorde a ser reconocido. Exactamente, claro. Y el propósito tiene que ir de la mano de aquello que te apasiona, te gusta y te hace feliz. Si tu felicidad es que subirte a un escenario y que te aplauden, el día que no te aplaudan, ¿qué sucederá? Te voy a lanzar una pregunta. Tú puedes dedicarte profesionalmente, estudiantilmente, en tu vida en general, a lo que a ti te apasione, pero al final siempre llegará alguien que te obligue a hacer un ítem que no te gusta nada. ¿Que tenga que ver con la pasión que estás haciendo? Sí, sí, sí. O sea, que alguien aparecerá en tu vida ¿puedo que poner sea como un obstáculo, ¿no?, sí, de esa pasión, sí. ¿vale? Pues ahí está la emoción. Y ahí está la frustración. Joder, es que ves lo que te decía, que era muy simple. Que tiene que ver con el sentimiento de frustración porque alguien se ha puesto en mi camino cuando yo quiero conseguir el propósito que me propuse. Y ya viene este pesado, esta pesada, quitándome la libertad de poder alcanzarlo. Pues bueno, esa persona es un regalo. Es un regalo, Sí. lo debemos ver como un regalo. Es un regalo. Es un regalo porque esa persona aparece a ti para que tú crezcas. Evidentemente, si no tienes piedras en el camino, no vas a poder encontrar la prosperidad de ese camino. Yo quiero llegar de A a B, pero pegar un salto cuántico y llegar a B directamente. Pero evidentemente, llegar a B sin los recursos, las herramientas que puedo adquirir en el camino, no puedo llegar a B sabiendo que B soy yo. Pensaré siempre que B no tiene nada que ver conmigo. Es aquello que quiero, pero no tiene nada que ver conmigo. Y para llegar a B, no sé si me explico, ¿vale? Para llegar a B, con las herramientas necesarias, sintiendo emocionalmente que B es tuyo, que es parte de ti, tiene que cruzarse ese tipo de personas para ponerte en contextos difíciles, para que esas emociones no se basen en una percepción subjetiva de tu mente y de tu pasado. De ahí la gestión emocional. Y ahí entender que, por ejemplo, en el caso que tú me has puesto, te viene una persona que aparentemente te quiere apartar del camino. ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Que esta persona me está robando. ¿En qué medida una persona te puede robar a ti la libertad de llegar al propósito que tú quieres alcanzar? Quizá, claro, poniéndote en ese contexto, esa persona te está dando ese regalo para que tú cojas esas herramientas y tu percepción del mundo tenga que cambiar para poder llegar a B de forma adecuada. Pero me estás poniendo la meta más difícil. O sea, me estás poniendo la meta más difícil en el aspecto de... Voy a intentar poner así un ejemplo un poco... más realista. Más realista, para hacerme crecer, no lo sé. ¿En qué crees que yo diciéndote que es realista, es un impedimento? En el que no sé si la persona adecuada para valorar si crezco yo o no es un externo. Toda persona está ahí. Si está ahí para hacerte de espejo en aquellas cosas que tú tienes que prosperar. La pareja que tú elegiste está ahí para hacerte crecer. Si tú te dedicas a juzgar a esa persona porque te limita, porque no te deja trabajar donde tú quieres, porque te resta tiempo, porque no sé qué, estás amparándote en tus percepciones, en tus sentimientos confusos y proyectar en esa persona la culpa de no poder avanzar. O sea, no estás gestionando esas emociones. Estás pensando que la culpa de tu no desarrollo, de tu no llegar a ese propósito, la tiene otro.
Una de las bases de la gestión emocional es la introspección. Y la introspección tiene que ver solo contigo. No que una persona te salve o que una persona te quite la oportunidad de llegar a donde quieres estar. Entonces, reitero, toda esa persona que está en tu vida, independientemente de que sea una pareja que te hizo mucho daño, o papá y mamá cuando te negaban tal cosa, o te gritaron, o X circunstancias, siempre están ahí para hacerte crecer desde el punto A para tener los recursos necesarios y llegar al B, sintiéndote realmente partícipe de tu experiencia. ¿Eres consciente que realmente cuando tenemos un tercero externo que le vamos a llamar piedra en el camino, que me ha gustado el símil, puede herir, literalmente herir nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos? Y esa emoción ya no es tan fácil de gestionar, ¿eh? ¿De qué manera puede herir una persona con insultos, con impedimentos? No necesariamente. Yo creo que una persona... Puedo poner el ejemplo en trabajos, y yo creo que al final que lo hemos... Vamos, el que menos lo ha tenido que vivir en sus puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo que puedas dar, porque el trabajo, si no lo has elegido tú porque no es tu pasión, vas a tener siempre ese tipo de conflicto. No lo sé. No sé si estoy de acuerdo en esto que dices. No, o lo vas a hacer más grande. Pero venga, cuéntame. Bueno, venga, voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en algo que me gusta, que estudié para ello. Te puedo decir que me apasiona desde el punto de vista de que mi trabajo es diferente todos los días, entonces... Claro, jolín, qué guay, porque es que yo estoy aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y de repente me llega un externo, que puede ser tu jefe, ¿vale? Vamos a ponerle... Venga, y te dice, tienes que ir mañana a dar una exposición sobre algo que no es tu campo, sobre algo que no conoces. Te vas a enfrentar a gente que sí sabe muy bien de lo que estás hablando, pero tranquila porque tú puedes. Ahí me estás influenciando ese sentimiento. Yo estoy haciendo algo que me apasiona, pero ya no eres una piedra en el camino, eres una china en el zapato. Vale, ahora está tu interpretación. Evidentemente, él lo que quiere es conseguir aquello que se propuso. Pero se lo propuso él. Claro, él. Es como la madre que intenta proponerse que su hija sane rápidamente una pesadilla que acaba de tener. Es también manipulación, ¿no? En cierta manera. La primera es desde el amor, la segunda es de el amor hacia lo mismo y conseguir lo que quiero, ¿no? Que es mi propósito de que esta mujer al final consiga lo que yo quiero porque es mi empresa o porque lo que sea, ¿no? Al fin y al cabo son, como te digo, pruebas. ¿Y por qué son pruebas? Porque si tiene que ver con tu campo y tú lo has elegido, ¿vale? Evidentemente te está poniendo en una tesitura que si lo ves te va a hacer crecer una barbaridad. Pero tú lo único que te enfocas es que quizá no estoy lo suficientemente preparada. Ese es el sentimiento. Esto es injusticia. Tengo miedo ante una situación novedosa que me pone en un contexto que no voy a ser capaz. Y peligroso. Peligroso, sí, para mí emocionalmente. Claro. Porque de primeras siento que me obligan a una situación que no voy a ser capaz. ¿Vale? La persona puede estar manipulándote e intentar que hagas algo distinto, que tú querrías o no querrías hacer, porque está vinculado a tu trabajo. ¿Tiene que ver con tu trabajo? ¿Tiene que ver con tus funciones? Aunque no estés preparada. No. ¿No? ¿Y por qué no tiene nada que ver con las funciones que tú llevas haciendo desde tanto tiempo? ¿Qué diferencias hay? Supongo que igual me he metido en un jardín de ejemplo complicado, pero vamos a poner la tesitura de que un cliente pida a una empresa un servicio adicional, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto es algo normal y que nos puede ocurrir en todos los sectores de trabajos en general, pero el dueño, el jefe, el encargado, me da igual, dice, sí, palmadita en la espalda, en el pecho, perdón, y esto lo hacemos nosotros, Ya está. pero lo hace el otro.
Sí, evidentemente. Yo cojo eso, porque al final lo voy a cobrar, ¿no? Vamos a Claro, poner, sí, exacto. pero lo va a hacer alguien. Ya tengo alguien que va a hacer Yo cojo todo ese beneficio, esa reputación, sí. y con esto te podría poner 1000 ejemplos Sí, evidentemente, me estudiantiles, pasa a mí también. pero llego sin embargo, lo que hago es herir al otro. Traslado una emoción incorrecta, que a mí me parece algo incorrecto, y por esto te lo digo. Evidentemente, como te he dicho, es manipulación, pero es desde el miedo de la propia persona. O sea, el jefe tiene miedo porque ha cogido algo que a lo mejor sabe que no era para él, pero por dinero lo ha cogido, o por lo que sea. Y evidentemente tiene el comodín de transmitir ese miedo a otra persona y que se lo coma, ¿no? Tú estás hablando de ese. Y no es tu función, ¿vale? Vamos a la gestión emocional. Del que se lo come. Del que se lo come. Porque el otro no es capaz. No es capaz porque no quiere y porque tiene un cargo superior en el que no necesita ser capaz. Ya sabe que alguien se va a comer ese dolor. Ahora, la gestión emocional es: yo siento miedo y vamos a partir del miedo porque vamos a etiquetarle como quieras, esta persona, sí. ¿no? Lo que quiere es imponerme algo que yo, en principio, no soy capaz, ¿vale? Y lo segundo, no quiero, ¿vale? ¿Cuál fue tu contestación cuando la persona te impuso eso? No es mi caso personal, pero si lo fuera, yo te garantizo que mi respuesta como Virginia sería no. Vale. ¿Y eso qué es? Una gestión emocional acerca de saber qué es lo que quieres, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuántas personas dicen sí, aún no queriendo? Porque creen que su incapacidad a la hora de poder responder ante una negativa, ante esa petición de tu jefe, es o me echan del trabajo, o ya no estoy tan bien mirada como antes, o todas esas consecuencias que son los sentimientos que tú puedas experimentar, ¿no? De ahí viene la gestión. La gestión, y partimos de la base de que el mensajero es el que tiene un regalo oculto. Esa persona, aunque intente manipularte, tiene el regalo oculto de que tú de forma asertiva digas no. Tú a lo mejor tienes esa capacidad y ni siquiera te lo piensas. Por eso quizá no te ha parecido esa oportunidad, ¿vale? No lo sé, ¿vale? No lo sé, o sea, ¿vale? no te digo, la verdad es que, Alberto, te diré que por mi manera de ser me he encontrado más obstáculos y piedras en el zapato que otra manera. Pero todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa desde tu perspectiva es así. Preguntas a cualquier persona y seguramente que en su trabajo también ha encontrado piedras en el camino, demasiadas. ¿Cómo ha podido lidiar con ellas, no? Y ahí esa gestión emocional. ¿Qué decido yo para mí? ¿Qué sentimiento estoy experimentando? Si siento frustración porque este jefe me está manipulando, pero al final hago algo que no quiero o que siento que no me gusta, no que no sea capaz, porque eso es más miedo mío que del otro, sino que siento que no me gusta. La gestión emocional sería mirar qué sentimiento experimento. Si es de frustración, lo evalúo y pienso, aquí está la oportunidad. La oportunidad es decir de forma asertiva, por ejemplo, que también es otra etiqueta: no siento que sea mi papel. Y no que no esté preparada, no siento que sea mi papel. Y asumir las consecuencias. Totalmente. Y ahora te voy a hacer otra pregunta más a raíz de esto. ¿Y existe una manera correcta de gestionar las emociones? Quiero decir. Sí. ¿Sí? Cuando ha sido muy... Sí, porque cuando a través de esa gestión que es totalmente subjetiva, tú realmente estás liberándote. Tú realmente sientes amor dentro de ti. El amor lo mueve todo. Y si tú cuando gestionas, cuando atraviesas, que es lo que más me gusta a mí, esa emoción, ¿vale? Y la consecuencia es bienestar, es paz, evidentemente. Lo que pasa es que para llegar a la paz hay que pasar por obstáculos donde aparecen jefes que te intentan manipular. Porque la paz no puede experimentarse si no llega a ese no. Si no llega a ese sentimiento de ir, no puedo más, este no es mi función. Y poner límites. Cuando tú crees que el sentimiento es de frustración porque creas que si no haces lo que el jefe quiere te van a echar, pues quizá no, quizá te estás poniendo en tu sitio, te valorarán más y empezarás a desarrollarte mucho más como persona. En el trabajo te mirarán de otra manera y tú te empezarás a liberar y por ende encontrarás la paz. ¿Entiendes? Entonces, por eso que todo mensajero conlleva un regalo oculto. Pero hay gente que viene con mensajes muy
fuertes. ¿Y existe un plazo correcto? O sea, antes me decías Si que no lo sí pones, hay una sí. manera de gestionarlo. Si no lo pones, sí. Si tú te pones un plazo, sí. Si tú te lo pones, ¿no? O sea, esto... Quiero decir, si te impones un plazo, ya estás poniéndote más carga a la mochila. Cuando tú te impones un plazo acerca de sacar algo, estás imponiéndote a ti mismo que tiene que ser de determinada manera cuando ni siquiera te estás viendo que quizás sea posible para ti. O sea, te estás engañando, ¿no? Tienes que decirte la verdad. La verdad que el plazo no existe. Evidentemente me gustaría sacar en 2 meses, conseguir... Sí, evidentemente. ¿Qué pasa? Si no lo consigo ya me frustro. Ahí el sentimiento, ¿no? Al final, lo que intento es ponerme un plazo de 2 meses para poder, como hemos dicho antes, frustrarme o decepcionarme rápidamente, ¿no? Por eso no hay que etiquetar, no hay que poner plazos. Evidentemente, en un trabajo, pues al final tienes que sacar las cosas en 1 mes, ¿vale? Y si no las sacas, ¿qué hago? ¿Me enfado y me culpo? Bueno, sí, ¿no? Y no es correcto hacer eso. O sea, tú, por ejemplo, te lo voy a extrapolar a la parte de estudiantil. Tengo un examen muy importante, no de la carrera estudiantil, no, o sea, no me refiero a una selectividad o algo así, sino un típico examen de matemáticas, por ejemplo. Voy a poner, ya no digo que me guste más la asignatura o menos, ¿vale? Necesito sacar esta nota. Y me esfuerzo, y me pongo a ello, y tal, y resulta que necesitaba sacar un 8 y he sacado un 6. Bueno, positivamente sigue estando aprobado. Trae una nota sobre 10. Pero al final ese sentimiento de frustración, de rabia y de no haberlo logrado es correcto, ¿no? Y puedo tenerlo en el tiempo, ¿no? Es correcto y tienes que aceptar que te estás frustrando, ¿pero por qué? Porque tenías una necesidad. O sea, no es que yo voy a estudiar porque esto yo creo que me viene bien, ¿no? Y al final sacaré la nota que tenga que ver con aquello que yo, disciplinándome, no voy a poner esfuerzo, ¿vale? Disciplinándome puedo sacar cierta nota. Pero si yo me estoy imponiendo una necesidad, quién sabe si realmente no me estoy disciplinando de forma adecuada para llegar a esa nota, ¿vale? Pues entonces la gestión emocional real es que si no llegas a esa nota, es empezar a ver el por qué necesitas esa nota. ¿Por qué necesitas esa nota? Porque te lo piden para que seas aceptada y para que puedas acceder a otro... Porque te lo piden tus padres. Entonces, ¿con quién realmente tengo una deuda de necesidad? Con papá y mamá. ¿Con quién, cuando ya tengo cierta edad, no he puesto límites en mis sentimientos para poder decir, esta asignatura la voy a sacar, pero no me gusta? Entonces, la nota que yo saque será la mejor nota que yo quiera sacar. Entonces, yo no puedo vivir en base a las condiciones que papá y mamá me ponéis. ¿Vale? Pero ¿cómo se hace eso? Lo primero es no juzgar. Porque tú cuando te impones una necesidad, te estás juzgando a papá y mamá, porque si no lo haces, vas a perder algo de ellos. Cualquier cosa, amor, cariño, protección, y por el contrario vas a atacarte a ti mismo, que es, no voy a ser lo suficientemente bueno para ellos, quizá me decepcione a mí misma y les decepcione a ellos. Al final, en esa necesidad hay tanto oculto, que quizá la nota, sin esa necesidad, quizá la llegas a sacar. Pero con esa necesidad y esa presión que te estás poniendo a ti mismo, porque el sentimiento que estás experimentando es de ira por no llegar a las expectativas que te has impuesto a través de tus padres, que te has impuesto, no que te han impuesto. Sí, totalmente. Que te has impuesto a través de tus padres, en ese sentimiento, si no gestionas que ese sentimiento es tuyo, si no investigas, si no empiezas a hacer introspección en ello, evidentemente vivirás constantemente de esa necesidad para sacar esa nota. ¿Qué será la siguiente prueba? Cuando tus padres te pidan te pidan no directamente, sino en base a esa percepción, que el trabajo que tú tengas sea el trabajo que ellos siempre soñaron para ti.
El siguiente será que crees la familia que a ellos les hubiera gustado crear, porque la suya no fue muy buena y esperan siempre de ti que lo mejores. Que tus hijos les den las enseñanzas que ellos no pudieron darte. Entonces vas a traspasar a tus hijos todos esos miedos y esas emociones no gestionadas que se van a perpetuar durante distintas generaciones. Por eso se dice que los traumas de tus padres los heredarás en la tercera y en la cuarta generación. Porque muchas veces, al no gestionar esas emociones, al no priorizarte, al creer que tú eres lo que te han dicho, siempre vas a caminar con ese resorte de que mis padres son los culpables de la situación que yo vivo ahora. Bueno, sí, no lo sé. Yo, es verdad, digo que bueno porque justo me ha recordado ahora mismo una frase que me decía mi padre siempre desde pequeñita y era Virginia, tú ver, oír y callar, pero sobre todo callar, porque de lo que debes hacer es aprender de mis errores. Porque vas a ser todos los errores que veas míos te van a perdurar en toda la vida. Y eso mi padre me lo decía desde súper pequeñita, la verdad. ¿Y ha sido así? ¿Han sido una constante? Bueno, bueno. Venga, ahora sí, con 16 no. Con 16 no. No, o sea, bueno, fue así y es verdad, bueno, también hay que decir que en la posición te veas para que lo hagas, ¿no? Que distinto también es verlo desde la perspectiva de padre y tener esa, voy a destacar esa palabra de responsabilidad, porque creo que es así. Mira, yo esto te lo tengo que hacer como pregunta mía de curiosidad, ¿eh? A vosotros, terapeutas, os vemos como, jolín, tenerte de amigo debe de ser una maravilla, porque enfadarte, no te vas a enfadar con nosotros, vas a ser una fuente de comprensión. Qué bonita. Pero esa es la realidad. No. En terapias, en charlas, pero normalmente en terapias uno a uno, que es cuando la gente en la intimidad puedes entender que puede encajar mucho más quién realmente eres, ¿no? Ahí pones límites. Guste o no guste. Pones límites porque la persona que viene a ti viene con una idea de sanación que es suya y quiere que la sanación sea como ellos piensan. Pero si fuese así, evidentemente ya hubieran sanado hace tiempo, ¿verdad? Entonces lo que tienen que cambiar es la percepción acerca de ellos. Y en ese cambio, yo soy más duro, soy no tan blandito, siempre con el amor. Siempre por delante voy con el amor. Pero evidentemente no voy a hacerte partícipe de tu victimismo. Y si tú me vienes con una idea negativa de ti, no voy a hacerla real, voy a negarla. Y lo que quiero es que tú también veas que es mentira. Y ahí me tengo que poner más duro, evidentemente. Entonces, es verdad que han llegado a mí gente a terapia y ha dicho, oye, pero tú en tus mensajes de Instagram eres pura paz, espiritualidad. Evidentemente sí, es mi faceta, ¿vale? En la que yo ahí interpreto. Pero aquí yo estoy para ayudarte. Y si quieres ayuda, hay cosas muy incómodas que tienes que escuchar acerca de ti. Y en la vida personal también, entiendo. Evidentemente. En mi otro trabajo, que es la jardinería, yo soy encargado de jardinería del Distrito de Madrid y gestiono mucho mis emociones en cada contexto, porque tengo gente... Vaya que eras tú el jefe, Alberto. Claro, es que por eso me he justificado. No, pero fíjate que me ha servido mucho esto de saber de gestionar y atravesar mis emociones, porque yo, igual que soy encargado y puedo ser jefe para X personas, tengo un jefe por encima y el jefe tiene otro jefe y al final viene el ayuntamiento y toma decisiones complicadas. Yo soy un filtro y en ese filtro estoy. Poner límites a mi jefa, en este caso, de forma asertiva, diciendo que hasta aquí esto no se puede sacar, pero siempre argumentando el porqué. Y también puede ser duro o puede ser más blando o más cariñoso con aquellas personas que me hacen ver que el trabajo no sale adelante. Pero también les pregunto por qué y cómo se encuentran, qué les ha llevado a estar así, o si no, cambio de trabajo, cambio de labor. Intento siempre pensar y ponerme en la posición del otro. Pero cuando esa persona lo único que quiere es cogerme el brazo y al final aprovecharse, también tiene que salir la parte en donde Alberto impone.
¿Me entiendes? Perfectamente. Tengo que vivir con esa dualidad, ¿vale? Y acoplarme a ello, como un engranaje, para ser el filtro. Evidentemente no soy perfecto. Y he tenido momentos de ira, y me he arrepentido por ello, y he pedido perdón. Esta era mi siguiente pregunta. ¿Y He debemos pedido- pedir perdón por sentimientos? Debemos pedir perdón porque el perdón va hacia nosotros mismos. Porque cuando tú pides perdón no es para quedar bien, y si lo haces para quedar bien no es ningún perdón ni es nada. Es que siento que he hecho demasiado daño y la otra persona está frustrada y herida. No. Lo que estás intentando es remediar algo, pero tú realmente lo que hiciste no te arrepientes. El perdón viene de un arrepentimiento de la forma en la que yo he gritado, viene de eso, viene parte de mí. Cuando yo me reconozco que he gritado, entonces lo primero que tengo que ser responsable y mostrar al otro que, oye, quizá he elevado demasiado el tono de voz y te he podido herir, pero lo que yo quería sacar de ti era esto. Estoy siendo sincero, asertivo y a la vez estoy diciendo perdona porque no me debería haber puesto así, pero mi mensaje era este. Lo podía haber hecho de otra manera. Voy a seguir en el contexto de lo que Sí. estás diciendo ahora. ¿Y puedes reparar ese sentimiento que le has hecho causar sin querer Muy bien. a la otra persona? Bonita pregunta porque el sentimiento es suyo. Yo no puedo reparar algo que no quiera reparar. Si él ya me ha cogido odio porque yo he elevado un tono de voz, ese odio solo es suyo. Es en base al sentimiento que en base a la emoción que empezó a surgir de ese miedo, el sentimiento que es subjetivo es que quizá en su infancia, quizá en su adolescencia, le gritaron en exceso. Y al gritarle en exceso, piensa que cualquier grito siempre es malo y no quiere nadie a su alrededor que grite. Y entonces, como es tan subjetivo, puede permanecer con él. Yo no puedo remediar eso. Lo que sí puedo remediar es que mi actitud en la próxima vez mejore, lo que parte de mí. Y desde ahí confiar, como hemos dicho antes, confiar en que la otra persona también se dé el permiso a sí misma de que un grito, de que elevar el tono de voz no es malo. Y que él mismo también lo ha hecho en otra ocasión. Pero para eso tiene que haber una conversación. Mira, una cosa que yo pongo en contexto aquí, no todo el mundo lo hará, pero yo cuando en mi trabajo de encargado, ¿vale? Cuando veo que una persona ha podido sentirse dolida, ¿qué hago? Lo que necesita es escuchar. Entonces, posiblemente me doy mi tiempo, me doy una vuelta, cojo la furgoneta y empiezo a pensar lo que yo he hecho. Primero soy yo, cojo responsabilidad de esa emoción y de ese sentimiento que va acorde a ella. Y digo, vale, ¿qué he hecho yo que podía haber mejorado? Pero ¿qué he hecho yo que no debo cambiar porque es parte de mí? Y desde ahí, sabiendo lo que he hecho bien y lo que no he hecho tan bien, voy a esa persona y la cojo y digo, a ver, ¿qué te ha dolido de lo que has experimentado? O sea, ¿qué has percibido de mí que te afecta? Pues esto y lo otro. Y te digo la verdad que en 10 minutos está zanjado. Y posiblemente esa emoción que tenía sobre mí, de ira, me está robando la libertad de tomar mis propias decisiones, desaparece en 10 minutos. Si tú tienes esa confianza en que la otra persona realmente se va a liberar. Ya para cerrar te voy a hacer una pregunta que me la hicieron a mí me acuerdo en los típicos cursos que nos dan para gestionar equipos, etcétera. Y a mí realmente me dio mucho que pensar porque, madre mía, no te voy a contar mi respuesta porque se quedará grabado para toda la vida, pero me la hicieron a mí además. Y digo el además y lo recalco y pongo aquí este punto y aparte porque como te comentaba, para mí el tema de las emociones y sentimientos es verdad que luego cuando reflexiono no, ¿vale? Pero de primeras me parece como algo muy básico, ¿no? Pues, es algo biológico del ser humano, no te lo puedes negar. Exacto. Y me hicieron una pregunta que te voy a hacer yo hoy aquí. ¿Tú crees que como sociedad estamos preparados para sentir? Quizás siempre estuvimos preparados para sentir, pero a la vez también siempre hemos corrompido y etiquetado como una obligación sentir de determinada manera. Y al final nunca llegamos a la conclusión que
nunca podemos tener sentimientos negativos, es lo que decíamos antes. Nunca una emoción puede ser negativa. Lo que pasa es que nos hemos ido retroalimentando el uno del otro, por juzgar y por no mirar dentro lo que hay dentro de nosotros, siempre. Entonces, creo que siempre estaremos preparados, pero nos tenemos que dar el permiso. Y para eso tenemos que mirar con ojos de amor a la otra persona, confiar en el otro y ver que todo lo que nos sucede parte de nuestra responsabilidad. La persona que viene a ti viene con un mensaje. Si tú quieres que esa persona venga para ti para acabar con tu vida, al final le estarás dando ese privilegio y tú creerás, por ende, que te va a limitar. Pero si realmente crees que viene con un mensaje, le vas a sacar algo positivo a tus sentimientos. Entonces, la base de todo es coger esa responsabilidad y dejar de juzgar de forma externa que todo lo que estoy sintiendo parte o la culpa la tiene el otro. ¿Y no crees que cada vez independizamos más los sentimientos? Te lo individualizamos. Cambiar independencia por individualización. Porque al final es un poco lo que te decía yo antes, ¿no? De lo mío es lo correcto. ¿Por qué? Porque sí. Y si los individualizamos, ¿por qué no empezamos a pensar que es algo mío y que tiene que ver con solo mi percepción con respecto a aquello que estoy sintiendo? Porque es que lo que decía, ¿vale? El miedo tiene 3 consecuencias: ataque, huida, bloqueo. Porque siempre cuando sentimos, pensamos que el causante de mi sentimiento proviene de fuera. ¿Por qué no cogemos la responsabilidad de empezar a coger introspección y decir, ¿qué me está ocurriendo? ¿Por qué siento esto? ¿De dónde proviene? ¿Cuándo lo he sentido en otra ocasión? ¿Y por qué se repite? ¿Y por qué se repite siempre en estas circunstancias o con esa persona? ¿Por qué? Si se repite con esa persona y hay otras personas que no sienten lo mismo por esa persona, entonces tendrán mucho más que ver conmigo que con la persona en sí. O no, o simplemente eres diferente. Qué bonito es ser diferente. Todos ¿no? todos tenemos algo diferente que nos hace únicos. Pero me ibas a hacer pensar demasiado. Pero a la vez estamos más unidos de lo que parece. Porque mi dolor proviene de mí, pero creo que me lo está dando el otro. Y el otro piensa lo mismo de ti. Ya. El otro está pensando que eres tú el causante de su malestar. Siempre. Y así en ese ruido constantemente nos estamos pegando inconscientemente. Tú culpable de mi vida, yo soy culpable de la tuya. Por eso no hay solución. Bueno, y ahí yo creo que ahí podemos poner ese punto de aparte que yo comentaba. La verdad es que, o sea, no te negaré que me tiraría horas charlando contigo. Y yo también, y volveremos en otra ocasión. De esto es lo que te iba a comentar. A toda la gente del personal del cole les hacemos siempre lo de unos retos para que se reten entre ellos a participar en el podcast como carácter obligatorio, por supuesto. Entonces, hoy el reto te lo lanzo yo a ti, que vuelvas, que nos queda mucho por charlar y de dar mucha voz a nuestros sentimientos. Me cojo esa obligación porque cuando tú te pones una obligación desde el contexto del amor, siempre va a ser positivo. O sea que toda persona que quiera venir aquí para extender un mensaje de cariño, de comprensión, de amor, de conocimientos, siempre hay una parte de él que será obligatoria de que se siente aquí y lo transmita. Porque todo oyente muchas veces en su casa lo va a necesitar. Entonces, qué bonito de cogerse esa obligación de poder cambiar el mundo y cambiarte a ti mismo. Así que encantado de volver en otra ocasión y hablar de muchos otros temas que tengan que ver con la psique y la mejora de nuestra emoción en nuestro día a día. Alberto, ha sido un absoluto placer esta charla contigo. Gracias. Igualmente. Muchas gracias.